Bueno, pues muchas gracias por venir. Sabemos que es un sábado, pero bueno, cuando hay interés por algo creo que merece la pena. Yo voy a hablar sobre cómo gestionar las relaciones personales y pondré algunos ejemplos de cosas que me han pasado a mí y cosas que he vivido con otras personas, ¿no? Para que entendáis un poquito. Voy a hablar un poco desde mi experiencia también. ¿Cómo gestionar las relaciones personales? ¿Cómo tenemos relaciones? Normalmente, pues tenemos en primer lugar la palabra. O sea, yo ahora mismo estoy hablando y eso nos permite que nos comuniquemos y tengamos una relación a un cierto nivel. Por supuesto, también está la comunicación no verbal, que luego entraré un poquito más en detalle en ella. Está la escritura, podemos escribir libros, como ha dicho Eva, y Lucía también. Y bueno, también podemos escribir correos electrónicos, muchas cosas, ¿no? Y luego están las actividades. Ahí también tenemos muchas relaciones y de muy diversos tipos. Desde hacer deporte, como hablábamos antes, que el deporte pues puede gustarnos más o gustarnos menos, pero es también una actividad donde interactuamos con personas. Bailar, reuniones como la que tenemos ahora, y bueno, y luego ya hay otro sector, podríamos decir, que es la educación, la relación que hay entre profesor y alumno, del tipo de educación que sea, ya sea primaria, secundaria, universidad o incluso religiosa o espiritual, como queramos llamarlo. Y luego, al final, hablaré de la psicología para que entendamos un poco cómo funciona nuestra mente y qué relación tiene entre nuestro cuerpo físico y, podríamos decir, nuestro ser, ¿no? O algo un poquito más en detalle. ¿Qué es la comunicación? Según la antropología, la comunicación es un instrumento de participación y de diversidad que existe desde todos los tiempos. O sea, el ser humano no podría haber evolucionado de la forma que lo ha hecho si no hubiera sido por esa interacción y esa relación entre las personas que, bueno, le ha hecho evolucionar de la forma que lo ha hecho. No voy a decir que sea ni la mejor ni la peor, pero es lo que hay, ¿no? Y depende de ese tipo de interacción la que le aporta lo que es. O sea, dependiendo de... Pues todos sabemos que no es lo mismo la cultura asiática que la cultura europea, que la cultura latina. O sea, depende de la interacción que haya entre las personas, pues se crea un tipo de identidad o de sociedad diferente. Lucía también ha hablado de la coherencia antes. Entonces, ¿qué es la coherencia? Según algunos científicos dicen que si somos felices, y esto también va muy en concordancia con lo que ha estado hablando ella, si somos felices seguramente estaremos rodeados de gente positiva que nos aporta esa felicidad y esa estabilidad. Si tenemos buena salud, seguramente es porque nuestras creencias estarán bien equilibradas y la combinación de las dos cosas es lo que marca un poco el nivel de nuestra felicidad y de nuestra salud. Al final, las creencias son fundamentales para entender la vida de una forma o de otra y creo que es muy bueno tenerlas lo más equilibradas posibles. Lucía nos ha dado ejemplos de cómo llegar a ese punto, ¿no? Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle del tipo de relaciones que podemos tener. Por ejemplo, la familiar. La familiar pues es la más próxima que tenemos, nacemos en una familia, vamos creciendo y luego por al final formamos nuestra propia familia en la mayoría de los casos. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho contar el ejemplo de cómo conocí a mi mujer, como está aquí, creo que me da permiso. Y yo me recuerdo que cuando la vi, o sea, no es eso de que dices, ay, me gusta esta chica, es mona, tal, no, o sea, hubo un reconocimiento, es como si ya nos conocíamos de antes. O sea, fue algo muy fuerte, ella también lo sintió, pero de otra forma, pero yo recuerdo que cuando la vi dije, esta es la persona que buscaba. Y ya, o sea, es que no me importó el resto. De hecho, luego estuvimos haciendo otro tipo de trabajos, donde nos dijeron que éramos la tercera reencarnación que estábamos juntos. En la primera fuimos hermanas, muy buenas hermanas, éramos amigas y hermanas, las dos cosas. Luego fuimos pareja, yo era la mujer y ella el hombre. Y luego ahora hemos invertido el papel porque tenemos que aprender las dos partes. Por eso es importante tratar bien a la pareja. Y bueno, por supuesto es importante tratar bien a los padres, a los hijos, a los amigos, a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, yo os cuento lo que me pasó.
Luego, por ejemplo, cuando ya formamos esa familia, pues luego normalmente pues tenemos hijos. Hay quien no tiene, pero normalmente pues tenemos hijos y mucha gente lo tiene como un motivo muy importante el hecho de tener un niño, una niña o varios. Yo recuerdo en el tema de la relación con los hijos hay un tema muy importante. A veces nos pensamos que sabemos más que ellos y hay un refrán que dice que vienen con un pan debajo del brazo. Ese pan no significa solo comida, significa enseñanzas también. Y como está mi hija aquí también y me da permiso para contar lo que quiero contar, recuerdo un caso en el que eso que estás educando a tus hijos, ¿no? Y quieres hacerlo lo mejor posible, cuando tenía, no recuerdo si eran 2 o 3 añitos, que ya quiera empezar a hacer ella cosas por sí misma, pues decidimos que nos íbamos a duchar pues conforme nos viniera bien, o una vez ella, una vez yo, con ella, para que ella aprendiera por sí sola y nosotros simplemente estar ahí vigilando que se limpia bien y todo eso. Entonces recuerdo un día que ella estaba lavándose el pelo y hizo este gesto, ¿no? Hizo así, estaba frotándose el pelo, claro, y entonces te sale esa vena de ya le puedo dar la lección de hoy, ¿no? Le digo, Sofía, no hace falta que hagas ese esfuerzo, esa cara, parece que estés ahí sufriendo, ¿no? Como frotándote el pelo, enjabonándote el pelo. Y ella se me queda mirando y dice, papá, igual que tú. O sea, ahí yo recibí una lección de decir, lo que hablábamos antes de la comunicación no verbal, claro, eso fue algo gracioso, ¿no? Pero para mí la lección fue, ¿cuántas cosas haremos? Estoy hablando de actos, no de palabra, sin darnos cuenta que le estamos diciendo justo lo contrario que le decimos, de palabra. Y los estudiosos en el tema dicen, los expertos en comunicación no verbal, dicen que de la comunicación el 20% solamente es la palabra. La comunicación no verbal es el 80% de lo que comunicamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué comunicamos a nivel de gestos, de tics, de muchas cosas, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta. De hecho, cada vez más el FBI, la CIA, toda esta gente cuando interroga a los delincuentes o a la gente que detienen, se fijan mucho en esto porque cada vez lo tienen más claro cuando les están diciendo la verdad y cuando les están mintiendo y cuando están nerviosos, porque la comunicación no verbal habla mucho. Y tenemos que tener mucho cuidado porque es muy importante en la comunicación con todo el mundo, no solo con tus hijos, sino con tu pareja, con tus amigos, con todo el mundo. Luego también es muy importante la relación que se tiene a nivel escolar. Todos hemos ido al colegio, creo que no hay ninguno que no haya ido aquí, porque además es obligatorio. Y aquí os voy a contar un caso que le pasó a mi hijo. Mi hijo no está hoy aquí, porque tiene su familia y no ha podido venir. Y él odiaba el inglés. Él no podía, con la clase de inglés no le gustaba. Y entonces, claro, cuando no te gusta algo, pues ¿qué pasa? Que veía a la profesora como algo negativo, no le caía bien, no le apetecía estar en clase de inglés. Hasta que hubo un intercambio con un instituto de Alemania. Entonces se fueron allí a Alemania, allí tenían que hablar inglés y aquí tenían que hablar español. Se fueron allí, ya sabemos el nivel de inglés que hay aquí en España, el nivel de inglés de los alemanes era prácticamente perfecto y claro, cuando vino mi hijo me dice, papá, es que aquellos hablaban perfectamente inglés. Y digo, claro, porque cuando van a clase de inglés intentan estar allí a gusto y intentan aprender. Si a ti no te gusta, pues no vas a poder aprender porque estás bloqueado, de alguna manera, no interactúas con la clase ni con la profesora. Claro, cuando vinieron aquí a España, resulta que tenían que hablar español y los alemanes hablaban perfecto español. Recuerdo que yo le pregunté a uno de los chavales, le digo, oye, ¿cuántos años lleváis estudiando español? Dice, no, empezamos el año pasado. Y claro, yo me quedé mirando al director del instituto y dije, algo estamos haciendo mal aquí en España. ¿Qué pasó? Eso le hizo cambiar a mi hijo el chip y dijo, no voy a tomarme esto en serio. Empezó a ir con interés a clase, empezó a aprender y claro, conforme aprendía se motivaba más. Bueno, al final acabó aprobando todo, acabó gustándole la clase de inglés, de hecho ahora es profesor de inglés. Y bueno, y al final la relación con la profesora era pues lo normal, ¿no? Lo que tenía que ser normal. Con esto quiero decir que a veces nuestra actitud es la que hace el cambio
en el tipo de relación que tengamos con lo que tenemos enfrente, ya sea una persona, ya sea una institución o lo que sea. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que creo que lo ha comentado también, no sé si Lucía o Eva, que da igual lo que tengamos enfrente. O sea, si tú vas con la actitud que tienes que llevar, no tienes que fijarte en el problema que tenga el otro. No sé si me explico. Bueno, aquí hay una persona que me enseñó una cosa, bueno, tenía que acabar, pero creo que viene al hilo, o que tenía que acabar con esto, y era la diferencia entre preocuparse y ocuparse. Además, esa persona tiene un problema importante y claro, cuando te lo dice alguien que tiene un problema importante, pues ya dices, ostras, porque cuando es alguien que no tiene problemas es fácil decirlo. También Víctor Coopers lo dice, que dice, hay que diferenciar entre los problemas de verdad y entre los asuntos por resolver. O sea, los actos cotidianos que tienen resolución, pues simplemente hay que resolverlos, hay que ocuparse. Pero el que no tiene solución, ¿para qué preocuparse? ¿Vale? Yo recuerdo que mi madre, cada vez que me iba de viaje, mejor me tiraba una semana por México, por India o donde fuera, pues cuando volvía, ¡ay, qué semana me he pasado! He estado preocupada toda la semana y digo, ¿y para qué? ¿Qué has conseguido con eso? Hombre, es que te has ido de viaje, si te hubiera pasado algo, digo, pero ya, si me pasa algo, no puedes hacer nada. Y si no me ha pasado nada, has estado una semana preocupada. Al final decidí no decirle cuando me iba de viaje, luego se enfadaba porque no se lo había dicho, pero bueno, el caso, ya sabemos las madres cómo son, ¿no? O cómo eran. Vale, y por último, voy a contar un caso que me pasó ya a mí, y es que al principio de entrar yo soy bombero, entonces cuando entré, al poco de entrar, empecé a tener una sinusitis muy fuerte y dije, ostras, ¿qué pasa aquí? Y entonces, bueno, pues miré, no sé si conocéis el listado de neurobiociencia, dice que según el problema físico que tienes, pues corresponde a un tipo de emoción o tal, ¿no? Y entonces este listado decía que la sinusitis, bueno, dice que la sinusitis es porque le tienes manía a alguien. Entonces, claro, yo me pongo a pensar, digo, a ver, en mi familia, a ver a quién le tengo manía. Digo, no, creo que a nadie. Digo, amigos, pues creo que a nadie. Entonces, trabajo y me pongo a mirar mis compañeros y tal, y digo, ya está, a mi jefe. Lo que pasa siempre con las manías al jefe, ¿no? Que parece que tiene la culpa de todo. Entonces, yo casualmente acababa de terminar el tercer nivel de Reiki, que es cuando haces el Reiki a distancia y todo eso, y dije, pues voy a hacer un trabajo con él a distancia para sanar lo que haya entre nosotros. Bueno, pues lo sané y a partir de ahí yo empecé a verlo de otra forma, empecé a tratarlo de otra manera y la sinusitis se fue. ¿Vale? O sea, imaginaos hasta qué punto, cuando tú decides cambiar el tipo de relación que tienes con una persona, o si él o ella no la quiere cambiar, es su problema, pero tú decides hacer ese cambio, a qué nivel actúa hasta en el propio cuerpo físico, ¿no? Para que veáis la importancia que tiene. Y a nivel social, que era el último punto, os voy a hacer una comparación y os voy a hablar de la diferencia entre las culturas. Y he puesto a Japón y a Colombia por lo que ahora os voy a comentar, ¿no? Aparte que son bastante extremas entre sí, pero no sé si conocéis. Bueno, en hospital, este dato yo no lo busqué, casualmente estuve hace año y medio en unas jornadas europeas y dieron sobre salud y entonces dieron estos datos que me impactaron mucho, ¿no? Fue cuando empecé a buscar este asunto. Resulta que Colombia tiene 49 millones de habitantes aproximadamente, España unos 47 y Japón 126, o sea, no llega a la tercera parte, ¿vale? Sin embargo, en hospitales, fijaros cómo probablemente el tema de hospitales puede ser por la orografía o porque los hospitales son pequeños, no lo sé. Pero a mí lo que me puso un poco fuera de sí es la cantidad de hospitales psiquiátricos. Entonces, claro, cuando hablaron por último de los suicidios en Japón, te das cuenta el porqué. En 2003 hubieron 34.000, casi 500 suicidios y el gobierno ya decidió tomar un plan de verdad en serio para disminuir esa cifra y consiguieron en 2017 rebajarla a 1.000. Claro, para ellos es un éxito, pero imaginaros comparado con nosotros. Es que es 7 veces más que nosotros, ¿vale? Entonces, ¿por qué es esto? Bueno,
Yoko Kenji es un japoco-colombiano, porque es padre japonés y madre colombiana, a mí me encantan sus conferencias, porque siempre está saltando de un país al otro, ¿no? De una cultura a la otra, y él entiende perfectamente las dos. Y tiene una charla muy bonita que habla de su madre, perdón, de su abuela, y como una ceremonia muy chula que hubo. Y esa charla realmente al final te das cuenta de que lo que está hablando es del empoderamiento de la mujer, ¿no? Pero un empoderamiento de verdad. Y él pone un ejemplo de lo que pasa en Japón. ¿Qué es lo que sucede en Japón? En Japón, desde que empiezan el colegio hasta que terminan, podríamos decir, de trabajar, prácticamente toda la vida, desde que tienes 4 años hasta que te jubilas, sufren una presión tremenda por todas partes. En el colegio porque tienen que sacar las mejores notas y tienen que ser los mejores y los más buenos en clase, etcétera. Y en el trabajo porque tienen que rendir, bueno, me imagino que lo sabéis, ¿no? O sea, tienen que rendir a tope, tienen que trabajar más horas que nadie para quedar bien con el jefe, etcétera, etcétera. Y si no lo hacen están mal vistos. Claro, eso es lo que hace que haya un nivel de suicidios muy alto, porque hay gente que no aguanta tanta presión. Y él lo explica en la conferencia, pero además dice, un día me llama un buen amigo y me dice, mira, estoy que ya no aguanto más. He intentado suicidarme 2 veces, al final no lo he hecho, porque pensaba en mi familia y tal. Dice, pero yo no aguanto más ya tanta presión. Ahora voy a tener vacaciones dentro de unos días. Y me dice, pues ya que tienes vacaciones, vente aquí a Colombia, pasa unos días aquí. Y bueno, y hablamos y te ayudo y ves un poco cómo funciona aquí el país y tal. Y bueno, pues se fue, pues me voy 15 días. Agarra un vuelo, se pilla allí, con la vuelta a los 15 días, pero claro, cuando llevaba ya un mes, Kenji le dice, oye chaval, ¿no tenías que volverte a Japón? Y dice, yo no me vuelvo ya. O sea, claro, la forma de vivir, la forma de comer, la forma de relacionarse la gente, él vio que era otro mundo. O sea, allí no tenías esa presión, no tenías tenías que quedar bien siempre, o sea, allí eras tú, podías ser tú mismo. Entonces se encontraba tan a gusto que no quería volver. Y entonces a Kenji le surgió una idea. Empezó a llenar aviones de japoneses para hacer visita turística a Japón, pero lo que pretende es que los japoneses conozcan otra forma de vivir y la intenten llevar a Japón para que la gente cambie allí. O sea, es otra muestra más de que veáis la importancia de lo que es la interacción en las personas. Marcan una sociedad entera y eso puede tener efectos a muchos niveles, ¿no? Ahora voy a hablaros un poco para que conozcáis todas las corrientes de psicología, igual alguna de vosotros ya la conocéis. La primera más conocida es la que hizo Sigmund Freud, del psicoanálisis, donde populariza la terapia verbal y tal. Después sale la segunda corriente, que es la cognitiva, que es un poco, vuelve a recuperar el estudio de los procesos. La tercera corriente es para compensar un poquito la diferencia que se había creado entre las dos, y la menos conocida probablemente sea la psicología transpersonal. Si buscáis en internet, esta va a ser la definición que vais a encontrar en internet, ¿vale? Pero casualmente, en 1990 yo conocí probablemente a uno de los pocos profesores de aquí de España. Él trabajaba en la Complutense de Madrid, ya se ha jubilado, aunque sigue muy dinámico en las redes sociales. Uno de los profesores de psicología transpersonal. Resulta que yo fui a unas jornadas, como eran bastante más grandes, había muchos conferenciantes allí en Alicante, y él era uno de los ponentes. Y un día, como eran varios días, dormíamos allí y todo, pues entonces tenías la oportunidad de interactuar con ellos. Y él me contó un poco cómo nació la psicología transpersonal. La psicología transpersonal fue porque le estaban haciendo una regresión hipnótica a una persona en Rusia, y entonces cuando buscaban un problema que tenía, ¿no? Entonces llegan a la infancia, no la encuentran, continúan buscando hasta que llegan al momento del nacimiento, que se supone que ahí ya tienes que encontrar el bloqueo que te ha generado ese problema que tienes. Como no lo encontraban, uno de los psicólogos que había allí dice, vamos a continuar a ver qué pasa. Continúa, y entonces se dan cuenta de que el feto sentía, escuchaba, pensaba a su nivel, pero durante los 9 meses. Por eso es importante respetar esa fase y además cuidarlo muy bien,
ponerle buena música, cuidar, la madre debe de cuidarse muy bien, porque es parte de un proceso del ser, ¿no? Y como tampoco encontraron el bloqueo, dijeron, ¿qué hacemos? Digo, vamos a continuar a ver qué pasa. Y de repente hubo un momento de oscuridad, no había nada. Y mientras estaban pensando qué hacían y no hacían, de repente esa persona se pone a hablar otro idioma. O sea, era un dialecto de Rusia, no era el ruso, pero era un dialecto, y uno de esos que estaba allí dice, esto es un dialecto de la zona tal, y empiezan a hacerle preguntas. Oye, pues ¿quién eres? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? ¿Cuándo naciste? Ya el objetivo primero pasó a un segundo plano. O sea, el que buscar ese problema que tenía pasó a un segundo plano y querían saber qué había pasado. Claro, cuando ya le hacen todas las preguntas que querían hacer, terminan la sesión y dicen, ¿qué hacemos con esta información? Vamos a averiguar si es verdad. Van al municipio donde ella dijo esa persona que era, y averiguan allí con los gobernantes y la gente mayor, y efectivamente esa persona había existido, murió en la fecha que había dicho, había nacido en la fecha que dijo, y esa persona a la que le hicieron la terapia no había salido de su región. O sea, era imposible que hablara perfectamente otro idioma y que además supiera toda esa información. Todo eso me lo contó el psicólogo este. Y entonces dice, así es como nace la psicología transpersonal, porque trasciende a la persona. Entonces, la psicología transpersonal entiende que hay un ser que utiliza a estas personalidades para evolucionar. Y podríamos decir, el momento de la transición es el momento del embarazo. Y necesita ese tiempo para volver a integrar toda, vamos a decir, toda la energía que es ese ser, integrarla dentro de lo que será la personalidad en el futuro, y cuando nace ya está preparado para desarrollar lo que tenga que hacer, ¿no? ¿Y qué pasa? Las otras corrientes, claro, no les gustó lo que se descubrió, porque rompía un poco con la religión, rompía un poco con los estándares sociales, y podríamos decir como que la marginaron un poquito, pero claro, no podían eliminarla. Por eso hay algunas universidades, como en la Complutense de Madrid, que durante muchos años sí que las han estado dando. ¿Pero qué pasó? Cuando intentas eliminar una cosa, surgen. Entonces, aparecieron nuevas terapias como la biodecodificación, las regresiones terapéuticas, el rebirthing, etcétera, 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 que de alguna manera quieren seguir desarrollando lo que es la psicología transpersonal, ¿vale? Aquí yo os quiero comentar os voy a contar un ejemplo solo para que os deis cuenta cómo funcionan las regresiones terapéuticas y qué relación tiene en las relaciones que tenemos en una vida, cómo pueden repercutir luego en la otra, hasta ese nivel. Fue un caso de una chica de Madrid, que estaba viviendo en Alicante, y bueno, pues me la presentan. Estábamos haciendo un cursillo, me lo presentan allí, estábamos charlando, y me dice, mira, yo es que hago Reiki y tal. Digo, pues yo también. ¿Y qué más haces? Digo, hago regresiones. Digo, mira, me gustaría que me hicieras una regresión, porque es que no sé qué hacer con mi vida. Estoy perdida, estoy compartiendo piso con una persona que no conozco, encima no me cae bien, estoy trabajando en un trabajo que no me gusta, me pagan mal, no sé qué, total, y no sé qué hacer con mi vida. Digo, bueno, pues vamos a ver. Pero claro, el ser sabe lo que quiere. Ella fue a la sesión para averiguar eso, pero el ser la llevó a otra cosa. Cuando hacemos la regresión, de repente ella empieza a tener una experiencia en la que está como en un armario que no se podía mover. Dice, estoy como en un sitio, no me puedo mover, toco y noto como si fuera madera, no puedo ni siquiera casi mover los brazos, huele mal. Claro, yo en ese momento, cuando dice huele mal y lo que me estaba diciendo, digo, esta está en un ataúd. Pero no le quise decir nada para no influir en su proceso, hasta que digo, bueno, expande un poquito tu conciencia a ver qué ves más. Entonces podríamos decir que se separa un poquito de la situación, y es cuando ella descubre que la habían enterrado viva. Claro, era otra vida, ¿vale? Entonces le digo, averigua qué ha pasado. Entonces continuamos con la sesión y averigua que una persona la había enterrado viva por una serie de motivos que no vienen al caso, ¿no? Entonces le digo, por favor, mírale a los ojos, porque los ojos son el espejo del alma, para ver quién es.
Entonces le mira a los ojos, dice, en esta vida es mi madre. Y digo, ¿y qué relación tienes tú con tu madre? Y dice, fatal. Digo, bueno, pues ya sabes por qué es, pero vamos a ver. De repente ella empieza a sentirse mal y la tengo que llevar al aseo y entonces empieza a vomitar. Cuando termina de vomitar se lava un poquito la cara, se sienta allí, pone la tapa, se sienta encima del váter y me dice, ahora lo entiendo todo. Y yo le digo, pues explícamelo porque no entiendo nada. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué tiene que ver eso con lo que tú querías averiguar, con tu madre? Dice, mira, dice, yo he padecido asma toda mi vida. El asma todos sabéis que es que no puedes respirar, te asfixias por falta de oxígeno, aunque estés en el monte, ¿vale? Dice, ahora entiendo de dónde me viene el asma, porque yo morí asfixiada en otra vida y en esta pues cuando ha vuelto a nacer con su madre, que es la persona que la enterró, tenía que volver a pasar eso, pero además su madre tenía que sufrir las consecuencias de ese asma. Dice, yo desde pequeñita mi madre me ha tenido que llevar 2 o 3 veces a la semana al hospital, a veces a las 3 o las 4 de la mañana. Para que veáis lo que siempre se ha dicho, ya no se trata de karma, se trata de que las relaciones, la forma de relacionarnos o los actos que tenemos en una vida, cómo se tienen que compensar, no voy a hablar de castigo, se tienen que compensar en la otra, ¿vale? Entonces, cuando ella toma conciencia de esto, le digo, bueno, ¿quieres sanarlo? Dice, ¿eso se puede hacer? Digo, vamos a intentarlo. Volvemos a la camilla, se vuelve a tumbar, vuelve a conectar y entonces digo, ¿qué sientes? Dice, pues mucha rabia. Bueno, le hago que suelte la rabia y después le digo, ¿ahora qué sientes? Dice, veo a mi madre y siento mucha pena. Y digo, ¿y qué más sientes? Le digo, la verdad es que siento mucho amor por ella, que alguna vez has eliminado el odio. Imaginaros que la que es ahora tu madre te haya enterrado viva en otra vida, lo normal es que querer matarla, pero sin embargo una vez lo sanas, ella volvía a sentir amor por ella. Y le digo, ¿qué te parece que si la perdonas? Y dice, sí, la voy a perdonar. La perdonó, durante la sesión habló, pero luego le dije, cuando terminó le dije, creo que sería bueno que a nivel personal, cuando la veas, hagas lo mismo, la perdones, la abraces, le digas que la quieres un montón. Bueno, pues cuando fue al día siguiente a verla, nada más entrar su relación ya cambió. O sea, era como si fuera otra persona, porque ya había hecho la sanación. Pero bueno, hizo lo que habíamos hablado que hizo y dice que ahora su relación es fantástica. De hecho, me llamó hace 2 semanas. Esto habló de hace 6 o 7 meses ya. Me ha llamado varias veces diciéndome que no había tenido ningún ataque de asma, pero el otro día me llamó porque que iba a subir para arriba y quería verme. Me dice, oye, ¿sabes que desde la sesión no he tenido ningún ataque de asma cuando normalmente tenía 2 o 3 ataques a la semana? O sea, con esto lo único que quiero haceros entender es la importancia de los actos y de la forma de relacionarnos entre las personas, la actitud que tengamos ante las cosas, ¿vale? De hecho, Hammer, para ir un poquito más a detalle a todo lo que hemos hablado hasta ahora, dice que cuando la enfermedad es debido a un conflicto que se ha tenido. Y normalmente ese conflicto siempre es altamente traumático, o sea, que te impacta de verdad. Normalmente te viene desprevenido, no es como algo que ya vas viniendo, tú te vas preparando, no, te pilla desprevenido y además suele ser vivido en soledad. Cuando hablo en soledad no quiere decir que no tengas pareja o tal, sino la otra persona no te entiende o no quiere saber nada del tema o tú mismo no te puedes, no quieres comunicarlo y compartirlo con la otra persona, ¿no? Y entonces es cuando sale esa enfermedad. De hecho, en hebreo, cáncer se pronuncia sartán y la sartina quiere decir dejar el rencor. O sea, te pase lo que te pase, lo peor que puedes hacer es sentir rencor, sentir odio y, por supuesto, no perdonar. Porque también en hebreo la enfermedad se pronuncia mahala y mahla significa perdón. Pero es que si giramos la primera letra, gemla, significa compasión. Es curioso. No voy a hablar más del tema porque sería para otra conferencia, pero simplemente os lo dejo como curiosidad. Y bueno, aquí es donde os he comentado ya la diferencia entre preocuparse y ocuparse, que sí que sería conveniente que aprendiéramos a eso. Cuando vemos un problema, en vez de estar preocupándonos, debemos de ocuparnos. O sea, a ver, ¿puedo hacer algo? Sí, pues algo.
No te quedes simplemente preocupado o preocupada y esperando que otro te lo solucione. Al final, el conjunto es que dependiendo del tipo de relaciones que tengamos y de nuestras creencias, lo equilibradas que estemos, será nuestro nivel de felicidad. Todos sabemos que cuando tenemos malas noticias o estamos pasando por una mala experiencia, pues generamos cortisol, y cuando estamos teniendo una buena experiencia, estamos disfrutando o tenemos una buena noticia, pues generamos dopamina. Si tenemos en cuenta que el 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden, ¿para qué estar preocupado generando cortisol para que al final tengamos algo crónico sin haber tenido necesidad de tenerlo? ¿Vale? Entonces, bueno, pues un exceso de preocupación se sabe científicamente que produce pues todo tipo de problemas, y si al final eso se cronifica, pues puede producir problemas mayores. Como también había dicho, creo que Eva, hay que evitar a las personas tóxicas y tener pensamientos positivos. O lo que hablábamos antes, si la otra persona es tóxica, bueno, pues es su problema. Tú actúa con esa persona como tienes que actuar, lo más sensatamente posible y lo más dentro de tu equilibrio, lo mejor que puedes. Por supuesto que el practicar cosas que te gusten, como también ha dicho Eva y Lucía, pues yoga, meditación o deporte o lo que sea, o bailar, pues siempre algo que nos haga feliz nos va a generar dopamina, y eso va a hacer que tengamos una mejor salud también, ¿no? Y bueno, al final todo eso hace que los telómeros evolucionen mejor o peor. Los telómeros es lo que de alguna manera enmarca la juventud de la parte física. Entonces, si nosotros estamos generando cortisol, lo que estamos haciendo es, vamos a decirlo así, ir quemándolos. Si estamos generando dopamina, le estamos dando alimento, y eso nos va a hacer que nos mantengamos mucho mejor, ¿no? Bueno, como ya ha hablado de epigenética Lucía, ha sido Lucía creo, ¿no? No voy a entrar más en ese tema, pero al final felicidad es igual a bienestar, y yo os recomendaría que para que vuestro corazón funcione perfectamente utilicéis lo que yo le llamo los 3 maestros, que es el por favor, las gracias y el perdón. Esto es algo que siempre dice, no sé si conocéis a Miriam Rosan Estapé, la doctora Estapé más conocida, que es una psicóloga y psiquiatra que también la sigo, y tiene una charla que me impactó mucho. Ella, puedo decir, entró en un programa internacional en el que tenía que ir a Tailandia a ayudar allí a las jovencitas que han sido prostituidas durante años. Normalmente estas niñas, los familiares las venden y están, pues os podéis imaginar, durante años, pues todos los días trabajando en algo que seguramente no quieren, ¿no? Y entonces ella pues fue allí, y lo dice ella así, dice, pensando que yo voy a ser la salvadora allí, a salvar, y me toca una adolescente, y yo pues supuestamente tenía que ayudarla. Cuando me pongo a hablar con ella, yo no veo una persona ni que estaba dolorida, ni que rencorosa, ni que estaba mal. O sea, veía una adolescente normal. Claro, cuando le pregunto, después de que le contara toda su vida, le pregunto, ¿cómo has podido superar esto? Dice, después de probar varias cosas, lo único que me ha hecho superar esto y empezar de cero ha sido perdonar a todos los que intervinieron en ese proceso. O sea, desde su tío que la vendió, porque era un drogadicto y un borracho, hasta la mafia que la tuvo allí durante años esclavizándola, hasta cada uno de los que la violó. Dice, cuando he perdonado a toda esa gente es cuando yo he estado en paz y he podido empezar de cero. Imaginaros el poder que tiene el perdón. O sea, yo cuando se lo escuché decir, bueno, yo lo tenía claro, ¿no? Porque yo siempre acabo una sesión haciendo que la persona perdone, o por lo menos lo intento, pero al final es una voluntad de ella, que la persona perdone a la persona que le ha hecho daño. Pero cuando escuché este caso, dije, a ver, ¿qué nos puede pasar a nosotros que no seamos capaces de perdonar cuando esta niña, yo creo que todos podemos imaginarnos la vida, la infancia que ha tenido, ha sido capaz de perdonarlo? Ya lo dejo como una reflexión a cada uno, ¿no? Y para terminar, yo, como resumen, yo pienso que la felicidad es superar las heridas del pasado o de vidas pasadas
y aceptar el fracaso también. Cuando uno fracasa, no hay que ocultarlo, no, hay que decir, a ver, ¿qué he hecho mal para aprender? O sea, con el objetivo de aprender, de mejorar tú mismo. Y luego, por supuesto, tener ilusión por el futuro, creo que también han hablado ellas de tener planes, de querer hacer cosas nuevas, de aprender y levantarse con coraje, valor, o sea, no levantarte con decir, uff, me acostaría otra vez. Pues claro, no vas a tener energía para hacer cosas. Creo que siempre si tenemos ilusión por algo, tenemos metas y eso nos va a ayudar a levantarnos con energía y conseguir poco a poco esas metas que nos marquemos. Así que yo creo que como resumen sería vivir el presente con coherencia, de forma consciente y con voluntad. Creo que es algo que os recomiendo a todos. Yo por lo menos estoy intentando hacerlo día a día. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta?